social de la comida, pero primero es imprescindible decir qué es o cómo entendemos la alimentación humana. La alimentación humana es una unión indisoluble de nutrientes y sentidos. La alimentación humana no admite el conocimiento tipo cebolla, donde hay un núcleo biológico, después una cobertura psicológica, después está lo social, después está lo cultural, después está lo simbólico, después están los alienígenas ancestrales. Ese tipo de conocimiento por capas de cebolla no va más. Podía servir para entender la alimentación en el siglo XIX. No nos sirve hoy. Hoy tenemos que cortar la cebolla y que se mezclen los jugos de cada capa. Tenemos que entenderla como una unión indisoluble de aquello que es biológico con aquello que es cultural, que coevolucionan, que se codeterminan. Por eso esa frase maravillosa de Claude Fischler que dice: los humanos comemos nutrientes y sentidos. Que comemos nutrientes, creo que a todo el mundo le queda claro. No siempre queda claro que comemos sentidos. Por eso yo traje esta diapo que muestra un plato de fucus. Ese plato precioso, bien adornadito, es un plato de carne de pez globo, que está acá, el pez. Y el pez globo es un pez venenoso. Una gota de su vesícula puede envenenar 1000 litros de agua. Entonces, ¿por qué, nos preguntamos nosotros desde Buenos Aires, un japonés en Tokio iría a un restaurante especializado donde el cocinero tiene que tener un certificado especial para comer un plato de fucus que lo puede matar y que además cuesta $400? Para nosotros esto no tiene sentido. Para los japoneses, en su cultura, con su tradición del shogunato, de artes marciales, de honor, de lealtades, de enfrentamiento con la muerte, este plato tiene sentido. Tiene tanto sentido que las feministas japonesas, en los años 80, cuando las mujeres empezaron a tomar lugar en la dirección de las grandes empresas japonesas y dispusieron de dinero propio, hicieron una movilización para que se les permitiera entrar en los restaurantes de fucus y enfrentarse con la muerte en forma de pez globo también, ¿no? Eso para nosotros desde el otro lado del Atlántico, en otra cultura, en otro contexto, no tiene sentido. Pues para los japoneses hace más de 3000 años que tiene sentido. Este es un plato de sentido, no es un plato de nutrientes. Nadie va a comer nutrientes y pagar los $400 y rozar la muerte por un poquito de proteína que podrían obtener en una merluza. Lo que tienen acá es la profunda significación de una comida que los puede matar. Por supuesto no mata a todo el mundo, porque si no, no existiría. De vez en cuando algún cocinero queda absolutamente deshonrado porque, bueno, ese día se le pasó el cuchillo y se cargó 40 comensales. El fucus, un plato de sentido. La forma que vamos a abordar este trabajo es desde la complejidad. Y complejidad no quiere decir dificultad. Cuando uno habla de un enfoque desde la complejidad, está hablando que la construcción del objeto es como
si estuviéramos abordando un sistema orgánico, abierto al medio y con capacidad de autoorganización, para comprender y solucionar una problemática difícil. Lo que hacemos los científicos es analizarla, partirla en problemas fáciles. Cuando abordamos un problema complejo y desde la complejidad, lo que tenemos que hacer es cambiar la cabeza. Académicamente esto se diría modificar la episteme, modificar la manera de pensar. Hoy estábamos hablando con ella antes de empezar y decíamos, tenemos que romper los compartimientos, tenemos que empezar a ver las cosas desde una forma un poco más holística, todo relacionado con todo. Bien, este es en gotas el enfoque desde la complejidad, donde vemos la alimentación como un hecho social total, producto y a la vez productor de las relaciones sociales, de manera tal que vemos el plato de comida no como nutriente, no como sentido, sino como un producto de el medio ambiente, ese medio ambiente que solo conocemos a través de nuestro sistema de creencias, de nuestra ciencia, de nuestras religiones, de lo que pensamos acerca de la salud, de la naturaleza, de la biología, del ambiente físico. Ese ambiente físico mediatizado por nuestra tecnología que en algún momento generó ventajas competitivas desde el punto de vista económico, todo eso cae al plato. El medio ambiente, la tecnología, la economía condicionan lo que comemos y cómo lo comemos. También cae al plato el sistema de derechos de una cultura. Esto quiere decir que legalmente nosotros podemos decir acá no hay restricciones para nadie. Y sin embargo, los antropólogos sabemos muy bien que por sobre la institucionalización formal hay una cultura subterránea que designa soterradamente por costumbres, por sucesos del pasado transmitidos y repetidos, quién puede comer qué y de acuerdo a los tres grandes sistemas de clasificación de todas las culturas. Los sistemas etarios, y nosotros sabemos que los niños comen distinto que los adolescentes o que los adultos o que los ancianos. Los géneros, las mujeres comen distinto que los varones, y no porque las mujeres tengamos distinto metabolismo que los varones para la asimilación de las proteínas o los micronutrientes, sino porque cae al plato la imaginería de cada cultura acerca de qué es lo que es ser mujer, cuál es la corporalidad de una mujer y qué alimentos le corresponden a esa mujer. Entonces, hoy con las nuevas corporalidades y las corporalidades flexibles y los nuevos géneros, yo me pregunto, y es la investigación del año que viene, ¿cómo nuevos alimentos para nuevos cuerpos? Y quiero saber cuáles son o cómo se están construyendo. Y también, por supuesto, al plato caen las divisiones sociales. Los pobres comen distinto que los ricos. Y eso lo sabemos. Pero comen distinto que los ricos porque tienen distinto acceso a la alimentación. Estar felices con los que nos toca comer. El gusto es la manera como la sociedad ha logrado que cada uno elija individualmente lo que de todas maneras estaría obligado a comer, ya sea por su edad, por su inserción social o por su género. Todo esto cae al plato. Las italianas probablemente acepte
Pero si yo tengo la idea estética de mi cultura, de que la mujer tiene que ser una merluza, una con las características de una prepuber, nada por acá, nada por allá, twiggy, probablemente no caiga un plato de fideos en la mesa de esa pobre chica que se alimentará a, qué sé yo, lechuga y gelatina, ¿no? Bien, la próxima. Todo esto cae al plato y lo vamos a ver. Mi esperanza en este libro fue analizar cómo la alimentación produce sociabilidad y cómo las distintas sociabilidades, o sea, las distintas organizaciones económico-políticas producen cuerpos, producen o van a determinar la manera de enfermar y morir. Entonces, esa sinergia es lo que quise ver en este libro. La sinergia entre los sistemas agroalimentarios, los sistemas económico-políticos, la comida y la forma de enfermar y morir. Porque comemos como vivimos. Y acá tenemos que pensar qué tremendo es esto en el momento de las dietas restrictivas. Cuando un médico le dice a una persona, mire, señor, usted tiene tal problema, entonces no coma esto, no coma esto, no coma esto, no coma esto. No le está diciendo que no coma de esa manera, le está diciendo que no viva de esa manera, porque el señor, la señora, come eso porque vive de esa manera. Todos nosotros comemos como vivimos. En el plato se refleja nuestro género, nuestra clase social, nuestra profesión. Algunas veces, después si quieren cuando les cuento, bueno, les cuento ahora y corro después. Siempre termino una hora después porque por este tipo de anécdotas. Una vez en un congreso de la Sociedad de Pediatría, con un pediatra, el doctor Hugo Vázquez, nos pidieron que organizáramos el taller de alimentación. Entonces lo que hicimos fue pedirle a 7 pediatras amigos que nos dieran los lineamientos con los que ellos abordan a las madres al inicio de la alimentación complementaria, o sea, después del 6º mes. Y esto es algo que desde la pediatría está recontra normatizado. En el 6º mes, qué sé yo, puré de zapallo, en el 7º mes se incluye, no sé, carne, en el 8º mes, no sé, pescado, está recontra normatizado. Bueno, les pedimos que nos dieran, algunos le tuvimos que tomar la entrevista y otros nos dieron una fotocopia. Perfecto. Cuando fuimos al congreso, dividimos a la gente en grupos, les dimos las fotocopias, por supuesto anónimas, y les pedimos que nos dijeran el género del pediatra, la edad del pediatra, si trabajaba en privado o en el sector público, y en 2 de ellos nos podían decir la religión del pediatra. O sea, que leyeran a través de algo que tiene que ser normal, común, y que aprendieron y recontraaprendieron, que leyeran al sujeto detrás del plato. Fue una experiencia fantástica, el 90% de aciertos. Y estaban todos asombrados, pero si todos decimos lo mismo, sí, todos decimos lo mismo, pero si trabajas en un hospital no vas a decir lo mismo, porque tu clientela es distinta. Entonces vos sabés qué le podés decir a una mamá así, así. Bien, entonces se entiende que a cada comida y a cada cocina, como factor prepatológico que es, va a corresponder una manera de enfermar y morir. Bien. Lo que vamos a hacer en este libro, para poder analizar los últimos 6 millones de años de alimentación, fue periodizarlos en 3 transiciones alimentarias. Yo sé que muchos de ustedes hicieron a Popkin, yo también,
Él usa 5, yo uso 3. ¿Qué vamos a hacer? La primera gran transición, la revolución de la carne. A cada transición le corresponde un alimento trazador. En la primera es la carne, porque es el alimento que va a revolucionar nuestro metabolismo y a la vez va a revolucionar la sociabilidad de ese momento y el mercado. Y nos va a meter en un corredor evolutivo que nos hizo humanos. No éramos humanos antes del omnivorismo. Hay que ver si lo somos después. La segunda transición es cuando dejamos de cazar y empezamos a producir artificialmente nuestra comida. Es la revolución de la domesticación de plantas y animales. Y ahí van a entrar en nuestra alimentación dos alimentos fundamentales. Uno son los granos, los cereales, y otros son los lácteos. Estos dos alimentos trazadores van a modificar no solo nuestro metabolismo, nuestra sociabilidad, sino que nos van a dar como regalito algunas de las instituciones que todavía portamos. El Estado, la guerra, el complejo de supremacía masculino, nacen con esta segunda transición. Y duró los últimos 10.000 años. La tercera transición, la más interesante y la más corta, tiene apenas 300 años. Es cuando dejamos de producir nuestros alimentos en la tierra y los empezamos a producir industrialmente. El alimento trazador es el azúcar, un alimento que no alimenta, calorías vacías, como dicen los nutricionistas. Acá también va a haber un cambio metabólico y también va a haber un cambio social y epidemiológico. Ahora la alimentación va a ser causante de enfermedades. Esta pequeña transición, estos últimos 300 años, están haciendo colapsar el planeta. El último capítulo se llama Devorando el planeta. Nos estamos comiendo el planeta Tierra. Y, para no ser pesimista, vamos a terminar con las propuestas y esperemos que alguien de bola, porque vieron. La siguiente. Bien, la primera transición. Hace 6 millones de años diverge el grupo de los homínidos del tronco ancestral y esta divergencia es meramente biológica. Es el pasaje por una translocación robertsoniana, que es son dos cromosomas mal pegados, el 14 y el 21, que van a formar nuestro cromosoma 2 y se reduce y diverge, por lo tanto, genéticamente la rama de los homínidos de la rama primate, pasando de los 48 cromosomas de los primates a los 46 cromosomas de los homínidos. Ni se enteraron hasta siglos después, donde se produce esta apertura que se llama especiación, donde los de 46 cromosomas con los de 46 cromosomas y los de 48 con 48, porque si no tenían hijos infértiles. Recién ahí, o sea, ¿qué les quiero decir? Que la evolución no es voluntaria. No fue que un día un monito evolucionado, un monito inteligente dijo, ¡ay, vamos a ser humanos! Voy a tener hijos con menos pelo y bípedos. No es así. La evolución no es voluntaria. Y en este caso, esa divergencia se produce por un accidente genético. Bien, esto nos mete en ese corredor, los homínidos, que van a sufrir durante los 4 millones de años posteriores
van a sufrir transformaciones, hasta que una de ellas, hace 4 millones de años, la bipedestación nos mete en un corredor evolutivo que es determinante. Otra característica, la sexualidad continua, que no sabemos cuándo empezó, pues no tenemos manera, no tenemos rastro de cómo se relacionaban los homínidos, y hace 2.500.000 años esta transformación increíble que es el omnivorismo, también evolutiva, tampoco voluntaria, que va a ser una bisagra entre lo biológico y lo cultural, que cambia totalmente el panorama porque nos hace pasar por la fuerza de nuestras propias creaciones de presas que éramos cuando éramos vegetarianos a predadores. ¿Y qué predadores que resultamos? ¡Qué buenos predadores que resultamos! Este salto alimentario va a abrir a nuevas conductas, va a ser un salto tan profundo, ahora lo vamos a ver en detenimiento, que hace 200.000 años aparece algo único hasta ese momento en la naturaleza, que es el pensamiento abstracto, pensamiento simbólico. Algunas personas, algunos científicos dicen, esto es un poquito presuntuoso. Digamos que lo que hay es una interfase simbólica que permite separarnos de lo concreto y hacer nuestros experimentos en forma mental. Y eso da un salto conceptual que nos cambia la vida. ¿Cómo sabemos que hace 200.000 años estos omnívoros que habían corrido bastante estaban pensando abstractamente? Porque empezamos a encontrar cosas sin función. Si hay algo que no tiene función, quiere decir que no está ligado a la funcionalidad, y lo hicieron, es otra cosa. ¿Qué es? No lo sabemos. Nosotros decimos, esto es arte. Arte abstracto, unos triangulitos, unas rayitas. El sentido de eso no lo sabemos, pero si alguien se tomó horas y horas de su vida, hace 200.000 años, en dibujarle triangulitos y rayitas y circulitos a un pedacito de ocre, ¿qué sentido tenía? No lo sé, a lo mejor quería decir, no me toques el rouge. A lo mejor quería decir, esto es especial, o esto es de los dioses, o ¿qué sentido tenía? No lo sé. Pero empezamos a encontrar experimentos mentales que indican que ese Homo sapiens estaba pensando en forma abstracta. Bien. Estaba pensando no solo para pintarse con el ocre rojo, sino también para generar cada vez mejores armas, hojas de sílex, preciosos cuentas suponemos para collares, herramientas, fuego, organización social cada vez más compleja y cada vez más solidaria. Los humanos, gracias a que somos omnívoros, somos súper solidarios. La próxima, ahora lo vemos bien. En todas las especies, no somos nosotros, en todas las especies, la forma como se transporta, se reproduce y se alimenta, condiciona sus relaciones con el medio. Y los seres humanos somos los que sufrimos más transformaciones, porque las sufrimos en las tres cosas:
En la forma de transportarnos, la bipedestación, que cambió nuestras relaciones con el medio físico. En la forma de reproducirnos, la sexualidad continua, que cambió el medio intraespecífico, nuestras relaciones con los otros de nuestra misma especie. Y en la forma de alimentación, el omnivorismo, que nos cambió, pasamos de presa a predador, nuestras relaciones con las otras especies. La próxima. La bipedestación, hace 4 millones de años, estaba completa. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos esta maravilla que son las huellas de la Etoli, 2,5 kilómetros de huellas de 3 australopitecos, suponemos, que huían de la caída de la ceniza volcánica, y vemos que acá hay talones completos, el dedo gordo ya apunta para adelante y no para el costado como en los chimpancés, que tienen pie prensil. Acá hay talón y dedo gordo parecidos a los nuestros. Y como yo leo con criterio alimentario y nutricional hasta que un simio se ponga de pie, esto podría ser también una estrategia biológica de adaptación alimentaria a la sabana. Pero no vía comer más, sino vía reducir el gasto. Porque un animal cuadrúpedo, un mono cuadrúpedo, divergente sí, pero cuadrúpedo, como los gorilas, ofrece a la sabana africana, que se estaba desertizando, que era una selva y empezó a ser cada vez más seca, una planicie sin árboles, ofrece mucho de su superficie corporal. Y uno de los grandes gastos en nuestro metabolismo es mantener la homeotermia, ¿no? Sudar para refrigerarnos. Entonces, si nosotros somos bípedos y ofrecemos al sol del mediodía solo la cabeza y los hombros, gastamos un 35% menos de energía que si caminamos sobre los nudillos y ofrecemos el lomo. Esto fue fantástico, liberó las manos y de esa manera pudimos llevar crías y poder hacer herramientas, pero lentificó nuestra marcha y aplastó nuestras caderas por un tema de equilibrio. La columna tiene que hacer equilibrio, la cabeza tiene que equilibrarse, el agujero occipital se empieza a colocarse más en el medio y no atrás como en los simios, y este achatamiento de la cadera, fíjense los problemas que va a traer en el parto. Esto es la cadera de un chimpancé, bien cuadrada, la chimpancé es su propia partera, el bebé articula para salir del canal de parto, articula de occipital, la chimpancé no tiene ningún problema. Lucy, que es una australopiteca ya bípeda, fíjense, con la cadera achatada por el bipedalismo, el pobre bebé tiene que hacer un giro en la cadera para salir. Ni que hablar las especies posteriores a Lucy, los Homo sapiens, que además de ser bípedos, vamos a sufrir, gracias al omnivorismo, un proceso de encefalización donde, muchachos, se achata la cadera, nos crece la cabeza, estamos en unos problemas terribles. Menos mal que vino para salvarnos la sexualidad continua. La próxima. La sexualidad continua quiere decir que la hembra humana está receptiva siempre. Esto quiere decir que no tenemos un celo marcado donde, como en los otros primates, excepto los bonobos, en los demás primates, los chimpancés, los gorilas, los lemures, los cárcidos, los orangutanes, cuando la hembra está ovulando,
emite olores, se ve tumefacción de senos y genitales, tiene conductas de cortejo, atrae a los machos enloquecen por una chimpancé en celo. Ustedes saben lo que hacen, pongan Discovery Channel, National Geographic, seguro que pescan algún gorila, ¿no? Los machos compiten y el macho alfa cubre a la hembra, y cuando la hembra queda preñada, no le vayas a hacer cuchicuchi porque te saca los tarascones, porque la sexualidad en los otros primates tienen como objetivo la reproducción. Una vez que la hembra quedó preñada, quiere decir que lo que tiene que hacer no es seguir de juerga, lo que tiene que hacer es proteger ese embarazo. Resulta que hay dos especies de primates, los bonobos y nosotros, donde la hembra no está receptiva solo durante la ovulación, está receptiva siempre. Cuando los antropólogos descubrimos esto, dijimos, vamos a mirar a los bonobos. La próxima, estos son los bonobos. Vamos a mirar a los bonobos porque seguramente los primeros grupos de homínidos deben haber sido como los grupos de bonobos, porque son los otros que comparten con nosotros esta rarísima característica de la sexualidad continua. ¿Y qué vemos en los bonobos? Que no se corre, que la hembra está receptiva siempre. Entonces la sexualidad se separa de la reproducción. ¿Para qué usan la sexualidad? Para relacionarse socialmente. Y lo que es mejor, para bajarles el estrés para el pobre bonobo, la pobre bonoba, que lo agarren del río Congo, lo lleven a Europa, lo metan en una jaula, estresadísimos, respondían también con orgías colectivas, y los chimpancés se quedaban mirándolos como diciendo, qué mono loco con lo que tengo que vivir. Pero para nosotros esto es una gran enseñanza, más allá de que nos divertimos muchísimo con los bonobos. Porque los primeros grupos de seres humanos debimos tener este tipo de bandas, no la banda tipo harem donde solo el macho alfa cubre la hembra, sino estas bandas cooperativas como los bonobos, que dicen los veterinarios, dicen los biólogos, como nadie sabe quién es el padre, todos cooperan para criar a los niñitos, a los primatitos, a los bonobitos. En cambio, en las bandas tipo harem, las de los gorilas, como el macho alfa es el único, digamos, con permiso para reproducirse, el más fuerte, cuando un macho alfa desbanca al macho alfa de esa banda, de esa familia, lo primero que hace es matar todas las crías, para que las hembras entren de nuevo en celo y él pueda dejar sus genes. Entonces, la sexualidad continua, vuelvo a decir, esto es evolutivo, no es voluntario. Salió así, no sabemos por qué, resultó muy adaptativa para nuestros ancestros y para los bonobos también. El omnivorismo es verdaderamente una bisagra, nutrientes y sentidos entre la biología y la cultura, porque por las características biológicas que teníamos, no podíamos ser omnívoros. Con estas uñas planas de porquería, con estos caninos que no tienen ni punta, ¿qué íbamos a cazar? Íbamos a cazar iguanas, pero no tenemos porte ni de carroñero ni de omnívoro.
¿cómo íbamos a obtener carne? Nosotros venimos de los australopitecos, que 1,50 m, 49 kilos de peso, uña plana. ¿Cómo es posible que un homínido así pueda conseguir carne? Y realmente no puede, solo no puede y no pudo. Pero su metabolismo le dice carne, 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 carne. ¿Cómo lo iba a lograr? La única manera fue activar esas 3 o 4 neuronas que nos hacen súper solidarios y colaborar con otros, comunicarse con otros, colaborar con otros para salir a conseguir esa carne que su metabolismo le requería en forma conjunta. Por eso decimos que el omnivorismo empujó a la sociabilidad, porque depende del grupo. Individuo solo no caza, o lo único que caza son ratones. Y nosotros convivimos en aquellos lejanos días con la mega fauna del Pleistoceno, la gran fauna del Pleistoceno. ¿Cómo íbamos a obtener carne si no teníamos garras, no teníamos colmillos? Ha sido la fuerza organizativa del grupo la que logró, como omnívoros, ¿viste? No digo carnívoros, digo que necesitamos una cantidad de carne en nuestra dieta, pero puede ser tranquilamente 90% vegetal y 10% de carne. Una albondiguita nos basta. No necesitamos el baby beef que nos comemos los porteños. Un poquitito de carne. Aparte, como presas que éramos, estamos mucho más adaptados a la escasez que a la abundancia. Si nosotros vemos lo que comían ahora lo vamos a ver, estos homínidos, era poquísimo, lo cual no quiere decir que no buscaran comida todo el día. Ahora, el incluir carne en la dieta bajó enormemente el tiempo dedicado a la alimentación, porque las proteínas y los ácidos grasos tienen un metabolismo mucho más lento que las fibras y las vitaminas de los vegetales que comían estos homínidos. Bien, estas presas que fuimos, ahora organizadas como predadores, necesitan comunicarse. Piensen que 400 centímetros cúbicos de cerebro, no hay lenguaje simbólico, hay un lenguaje analógico. No se preocupen, se puede cazar con un lenguaje analógico. Los leones y los lobos cazan y no hemos visto ningún lobo ni ningún león escribiendo poema de amor. Así que, evidentemente, con un lenguaje analógico se puede cazar. Es más, ¿me entendieron? Eso es un lenguaje analógico. Así que podríamos haber seguido, ya fue por el tiempo de decir cómo, que vos andás por acá, pero podríamos con ese mismo, o sea, sin decir una palabra, podríamos haber hecho una estrategia como hacen los lobos y los leones. Es mejor si le digo, vamos a comer una pizza, ¿no? Pero bueno, más fácil, pero no quiere decir que se puede. Ahora bien, nos comimos nos lo comimos. Esas proteínas y sobre todo esos ácidos grasos hicieron una revolución en el metabolismo de estos homínidos, porque probablemente confluyeron con muchas otras cosas a disparar un proceso
de encefalización. Acá no hay tutía, esto no es lo pienso, sino que está muy bien registrada. ¿Cómo? A medida aumenta la traza de zinc en los huesos fósiles, también aumenta en las sucesivas especies, no en los individuos, en las especies, también aumenta el volumen cerebral. Y suponemos, si hay más neuronas, que las relaciones entre esas neuronas también se van a complejizar. O sea, no solo más neuronas, sino, digamos, más relaciones, mejor cableado. Y eso significa mejores capacidades. Y mejores capacidades nos mete en una sinergia donde, con mejores capacidades, a lo mejor puedo hacer mejores herramientas para sustituir lo que no tengo y comunicarme mejor y conseguir más carne, que a la vez vuelve a otra ronda de, nuevamente, una sinergia positiva entre la biología y estas nuevas capacidades y estas nuevas pequeños desarrollos extrasomáticos que hoy llamamos pomposamente cultura y que en ese momento deben haber sido conductas raras que se imitaban y se transmitían y se perfeccionaban. ¡Qué bárbaro! Bien, ahora bien, si conseguimos carne juntos, las vamos a tener que consumir juntos. Si yo después de mi invitación, cuando ya le digo, pero con el mismo boom, 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 me lo hace a mí. La gente que consigue su alimentación en grupo, consume en grupo. Hoy a eso lo llamamos comensalidad. La comensalidad es el resultado de esta nueva sociabilidad a la que nos empujó el omnivorismo, porque de presas tuvimos que convertirnos en predadores. Y el evento alimentario, entonces, se transformó desde hace 2 millones de años en colectivo y complementario. Comemos con otros. En este momento porque conseguíamos la comida en conjunto o no comíamos. La próxima. Bien, el omnivorismo nos empuja a la variedad, nos condena a la variedad porque no obtenemos todos los nutrientes en la misma fuente. No somos koalas, no somos pandas. Necesitamos el bosque de eucalipto y el koala para tener bife con ensalada. Necesitamos variedad. Y este omnivorismo nos empuja a modificaciones biológicas porque crecemos de los 1,50 m de las paleoespecies que comienzan con la traza de zinc que nos indica que dan el salto al omnivorismo a los Homo sapiens, y hay una diferencia de aproximadamente 40 centímetros. Y ojo que el crecimiento lineal es muy demandante de calidad de la alimentación, así que es muy probable que aquellas paleoespecies que nosotros decimos que son vegetarianas porque no tienen una traza de zinc significativa, en realidad hayan sido omnívoros contrariados, hayan sido vegetarianos porque no les quedaba otra, pero que metabólicamente no lo podemos saber, no lo podemos saber. A pesar de que la imaginación antropológica es enorme, hay cosas que no podemos decir. Bien, el omnivorismo transforma nuestro cerebro, pero también transforma nuestro intestino. El intestino vegetariano es un intestino grande. Piensen ustedes en los gorilas. Los gorilas no son panzones porque comen mucho, no son panzones porque tienen grasa, son panzones porque tienen un intestino largo
y necesitan comer muchas hojas, muchos tallos, muchas fibras, y ese intestino es una cuba de fermentación que le permite, bueno, las bacterias del intestino fermentar, romper las largas cadenas de los almidones, de los azúcares, de los vegetales, para poder extraer de ahí los nutrientes para la energía y la reproducción de la vida de ese gorila. Esa panza es una gran cuba de fermentación. Pero ¿qué pasa cuando proteínas, otros nutrientes como la taurina, el hierro hemínico, no tienen que venir de la soja? No hay que sintetizarlos, porque ya vienen hechos. Vienen con la carne del ujú que maté ahí. El intestino no es un intestino largo. Fíjense en el chita, un recontra carnívoro. La cinturita que tiene el chita. Fíjense en el gorila, un recontra vegetariano, la panza. No es una panza de grasa, lo vuelvo a decir, no es un mono obeso, es magro. Lo que pasa es que en esa panza está fermentando la comida para que él pueda extraer todos los nutrientes que necesitan de un volumen enorme de hojas que el chita lo va a lograr con una patita de ñu. Nosotros tenemos cintura. Nosotros no tenemos ni el intestino corto de los carnívoros, ni el intestino largo de los vegetarianos, porque no somos ni vegetarianos ni carnívoros, somos omnívoros. Entonces, de la absorción de nuestro intestino tiene características tanto de los gorilas como de los leones. Tenemos un intestino mediano, por eso nos podemos dar el lujo de tener cintura. Si fuéramos vegetarianos, que es una elección cultural, no natural, tendríamos una hermosa panza y probablemente estaríamos muy poco a la moda en estos momentos. Hubo otras modificaciones, como el genotipo ahorrador, que ahora vamos a ver, la insulinoresistencia de los músculos, y, por supuesto, ya lo hablé, el desarrollo de capacidades cognitivas. Estas son biológicas, pero además nos empujó a la comunicación, a la creación, a la solución de problemas que nunca antes se habían planteado y a la solución colectiva de problemas. Y hace experimentos increíbles, únicos. Y creo que es un punto clave, es el fuego. El fuego, perdonen, el fuego es una predigestión. El fuego nos permitió abrir el abanico de lo alimentario. Hace 1.800.000 años sabemos que ya cocinaban, o por lo menos cocían. ¿Por qué? Porque encontramos unos restos con algunas nueces cocinadas. Muy probablemente el fuego no se inventó para cocinar. El fuego se debe haber recogido de los incendios forestales, probablemente para protegerse, probablemente para calentarse, y al final, muchos milenios después, para cocinar. Y eso fue fantástico, porque abrió el abanico de lo alimentario. Montones de alimentos que crudos no se pueden comer, cocidos sí, ¿no? La mandioca amarga es amarga por el contenido de ácido cianhídrico, cianuro. Pero cocida se metaboliza, se procesa y nos comemos la mandioca. Muchas legumbres pasa lo mismo. Entonces, imagínense que una vez que se descubrió la cocción, el abanico de lo alimentario, montones de alimentos de esa sabana, donde no había muchos alimentos, fueron posibles. Y por supuesto, el desarrollo de herramientas, la protección en cuevas,
el uso de ropas para protegernos de los elementos, y ahora teníamos ¿con qué? Porque teníamos las pieles de los otros animales. El omnivorismo nos empujó a montones de conductas colectivas diferenciales. La próxima.